Bienvenido a Sede a mi casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no solo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Buenos días, iglesia. Ore conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tu presencia en esta mañana hable a nuestros corazones, Señor, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, traiga claridad, Señor, traiga luz y entendimiento a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, y oramos para que tu palabra sea efectiva, Señor, y cumpla el propósito por el cual es enviada, que no regresa vacía, sino que trae el fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Determinamos en esta mañana vivir en la voluntad de Dios. Establecemos que nosotros vamos a caminar de acuerdo a la dirección de tu Espíritu y de acuerdo a los propósitos que Él tiene para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Declare conmigo esta mañana que nuestro Padre es maravilloso, ¿verdad? Que Él es bueno y su palabra siempre es poderosa para actuar en nosotros. Mi Padre es bueno. Aleluya. ¿Cuántos se gozan de saber que Dios nunca renuncia, nunca desiste con nosotros? Que Él siempre está obrando y siempre está trabajando. Es por eso que nosotros no debemos perder el ánimo y no debemos desmayar, sino que debemos tener confianza y seguir adelante, porque eso que hoy nos afecta, eso que hoy nos incomoda, eso que hoy nos impide tal vez avanzar, nosotros no debemos renunciar, porque entonces al renunciar impedimos que Dios siga trabajando en esa área. ¿Ok? Pero cuando seguimos firmes y sabemos que Dios nos llamó para algo, entonces Él seguirá trabajando y seremos perfeccionados. Es como sacar la torta del horno. Nunca tendrás una buena torta si la sacas del horno. Es como dejar de ir al entrenamiento. Nunca serás parte de un gran equipo, nunca serás un buen jugador si tú renuncias al entrenamiento y al equipo. Nunca renuncies. Cada vez que tú sueltas algo y renuncias, tú estás diciendo, mi Dios no cumple. Tú estás diciendo, mi Dios no es fiel. Pero nuestra persistencia, nuestra constancia, es un testimonio de que el Dios al que tú y yo servimos es un Dios que cumple sus propósitos en nosotros, que es fiel en nuestras vidas. Por eso solo podemos ver frutos en la persistencia y la constancia. ¿Para qué se necesita persistencia? Para esos obstáculos, para esas cosas que nos hacen pensar o sentir en algún momento de la vida que no vamos a ver los resultados. Y eso lo vivimos todos los hijos de Dios sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Pero tú y yo podemos declarar el Salmo 32:8. El Señor cumplirá su propósito en mi vida. ¿Alguien cree esto? El Señor nos guiará y nos enseñará el camino por donde debemos andar. Y Él estará allí siempre con nosotros. Puede tomar su lugar. Queremos darle continuidad a esa enseñanza que iniciamos el domingo pasado, precisamente acerca de los propósitos de Dios, del plan de Dios. Y por eso lo hemos puesto ahí de esta manera como una propuesta, como una invitación para la iglesia, ya que pensamos, tenemos la idea, digamos, de que Dios
como que quiere anular nuestra imaginación, como que ser espiritual es no tener deseos, es no tener imaginación, es no tener... Entonces, algunos cristianos se han equivocado camino y se vuelven como demasiado, ¿cómo lo diríamos? Demasiado cuadriculados, demasiado encerrados y esquemáticos y mecánicos en las cosas, pero el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él puede llevarnos, Él puede movernos de maneras extraordinarias, ¿verdad? Él puede dirigirnos de maneras que, como hemos declarado en 1 Corintios, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en la mente o imaginación de los hombres. Son las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Así que este año Dios quiere alimentar tus deseos. Este año Dios quiere alimentar tu imaginación. Y este año Dios quiere que tú no avances sin planes y sin propósitos. ¿Aló? Porque el que no planea para alcanzar algo, planea para fracasar. Planea para no tener nada. Y necesitamos planear para las cosas que Dios tiene preparadas. Porque nuestro Dios es un Dios de planes y propósitos. ¿Sabe? Hay un libro del hermano Kenneth Hagin que quiero recomendarles. Se llama precisamente Planes, Propósitos y Ejecuciones. Es interesante esa tercera palabra. De eso vamos a hablar, por supuesto, en este tema. Porque lo que planeamos es para llevarlo a cabo, como leímos en Efesios 1:9, ¿verdad? Dice que Dios nos dio a conocer su misteriosa voluntad. Dios quiere que conozcamos su voluntad y sus planes. Por eso hemos declarado, hay un video por ahí en Instagram que quiero que lo busques, @PRWilliamClaro. Búscalo por favor ahí en Instagram, los que lo tienen, y comparte este video de la enseñanza del domingo pasado. Y Dios es un Dios de cumplimiento, ¿verdad? Dios está interesado en cumplir sus planes y propósitos con tu vida. Para eso, óyeme bien, Dios no puede cumplir el plan contigo si tú desconoces el plan. Entonces Dios está interesado en que tú conozcas su voluntad. ¿Cómo cumplir los planes de Dios? Conociendo su voluntad. ¿Cómo hacer planes efectivos? Conociendo su voluntad. Entonces, ¿por qué personas hacen agenda, planes y se ponen metas y todo esto y terminan el año frustrados? Porque hacen planes fuera de la voluntad de Dios. Óyeme, Dios no trabaja para cumplir tu voluntad, porque tu voluntad no es buena, no es agradable siempre y no es perfecta. ¿Ok? Entonces Dios no puede, ¿cómo lo decimos? Él no es un padre consentidor. Él es un padre amoroso, ¿cierto? Pero Él no va a consentir nuestros caprichos que nos van a hacer daño. No es como el papá que le dicen, bueno, mijo, cómaselo, que sabe que eso le hace daño. Bueno, vaya a ver a televisión cuando usted sabe que tanto tiempo le va a causar un mal a su mente. Pero Dios no es así, Dios no funciona así. Él no funciona como nosotros debemos funcionar como Él. ¿Ok? Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos se alegran de ser hijos amados? Dios tiene un plan con tu vida. Un plan. Y ese dice es un buen plan. ¿Cómo es el plan de Dios? Déjame el texto allí, si no me lo quites cuando yo lo refiera, por favor, hasta que cambie de texto. Un buen plan. ¿Cómo es el plan de Dios para nosotros? Y mire lo que dice, llevar a cabo. ¿Cuántos saben que Dios llevó a cabo su plan en Cristo Jesús? Todo, mire, más de 300 profecías minuciosas, detalladas, específicas, se cumplieron en la vida y el ministerio de Jesús. Eso es un milagro. Es una cosa sobrenatural. Si tú quieres saber que la Biblia es real, esta es una de las evidencias, esta es una de las razones que la Biblia es verdadera. ¿Por qué? Sería imposible que se declaren 300 cosas acerca de una persona y que le sucedan. Eso solo puede indicar que Dios está detrás de lo que fue escrito, ¿verdad? Que Él inspiró. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces levante su mano derecha y dice, Dios va a llevar a cabo su
plan conmigo, buen plan. Ahora, para que Dios lleve a cabo su buen plan, tú debes conocer su buen plan. Porque si tú estás pensando mal, viendo mal, oyendo mal, pues tú estás actuando mal. Entonces tú no estás armonizado, no estás cooperando con el plan de Dios, ¿no? Entonces Dios trabaja de acuerdo a propósitos, dijimos. Dios trabaja de acuerdo a un plan. Así que Dios desea, Dios deseó, Dios imaginó, Dios planeó. El Padre deseó tenernos. Ahí en Efesios dice conforme a su beneplácito. Eso significa que el placer de Dios es que quiso tenernos a nosotros como sus hijos. Aunque éramos pecadores y estábamos ofendiéndole y fallándole, Él eligió que nosotros recibiéramos su espíritu, su perdón, su limpieza, su santidad, su justicia y recibiéramos su herencia y sus bendiciones. ¿Alguien puede celebrar a Dios esta mañana por eso? O sea, Dios se complace. Hay gente que ora como que tiene que convencer a Dios que lo bendiga. No, es el placer, es el deseo de Dios que tú estés bendecido. Debes conocer, debes estar convencido que esa es la voluntad de Dios. Entonces hay gente que dice, si es la voluntad de Dios, sáname, Señor. Ahí no se va a cumplir el plan. Es la voluntad de Dios que esté sano. O dígame, ¿a quién Jesús le respondió en la tierra cuando vino a pedir sanidad? Y le dijo, no, mira, tengo un propósito para que estés enfermo. ¿Hubo alguno al cual Jesús le habló así? ¿A cuántos Jesús le respondió con sanidad? ¿A cuántos? Es claro, ¿verdad? Entonces Dios quiere que todos estén sanos. Pero si yo creo que Dios no quiere, que no desea que yo esté sano, entonces ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo voy a aceptar que Dios me da sanidad si no soy convencido? Si no creo que Dios quiere mi sanidad. Entonces, el asunto aquí no es si Dios puede. Por eso hubo un hombre que le dijo, Señor, si quieres, puedes. O sea, él sabía que tenía el poder, pero no sabía si quería. Yo quiero decirte esta mañana, Dios puede. Pero hay algo más profundo de su corazón. Dios quiere hacer lo bueno contigo. Es el plan y la voluntad de Dios, hacer lo bueno. Por lo tanto, el Padre planeó, el Hijo vino y lo cumplió. Él dijo, conviene que cumplamos toda la palabra. Todo está cumplido en Cristo. Ahora todo eso tiene que cumplirse en nosotros también, ¿verdad? Tiene que manifestarse el cumplimiento en nuestras vidas, pero es el Espíritu Santo el que lo revela. Por eso estudiamos primero los Corintios 2, versículo 10, que dice el Espíritu Santo es quien nos revela. Ahora, no leímos unos versículos más que vamos a aprovecharlos en esta mañana. Fue a nosotros, ponme el texto por favor, adelante, quien el Espíritu nos lo reveló. ¿Qué nos revela el Espíritu Santo? Funcionemos siempre a partir de los contextos bíblicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el versículo 9? ¿Están ahí con su Biblia? Medios, ayúdame por favor a tener el texto adelante. ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Cosas que tú no has visto. Ahora, si tú estás viendo solo cosas malas, ¿cómo vives? Mal. ¿Cómo piensas? Mal. ¿Cómo sientes? Mal. Tu experiencia de vida es negativa, ¿ok? Pero si tú empiezas a ver lo bueno de Dios, lo bueno del plan de Dios para tu vida, ¿eso no te traería pensamientos diferentes? ¿Eso no te haría tener deseos diferentes? ¿Buenos deseos? ¿Expectativas mayores para tu vida? Yo no tenía expectativas para mi vida hasta que empecé a oír de Dios y a conocer de Dios y el Espíritu me empezó a mostrar. Entonces ahora mi expectativa, ¿sí?, es mucho más amplia, es mucho más grande. De la misma manera en que Dios le dijo a Abraham, extiende, alza tu mirada, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todo lo que ves, yo lo daré a ti, a tu descendencia. Mire que posiblemente Abraham estaba pensando en algo menor, en algo pequeño. Pero Dios le dijo, mi plan para ti es algo mucho más grande. No solamente es para ti, sino es para tus generaciones. Y hasta el día de hoy, allá está Israel, ¿verdad? Siendo una nación potencia en el mundo hasta el día de hoy. Mire que Dios cumple. Cuando tú ves a Israel, te das cuenta que Dios cumple. ¿Debería existir Israel? ¿Debería estar esa nación allá? No debería. Es la nación más perseguida.
más atacada, más oprimida en toda la historia de la humanidad. ¿Pero por qué está allá? Eso es un testimonio. Está escrito en la palabra. No es por Israel que está allá, es porque la palabra de Dios lo dice. ¿Okay? Y Dios es fiel para cumplir su palabra. Y si lo hace con Israel, que ha fallado y que está fuera de la gracia, ¿cómo no lo hará con nosotros, que estamos en Jesucristo? Que estamos en la gracia de Dios, ¿no? Entonces el versículo número 10 dice que estas cosas que no hemos visto, que no hemos escuchado, que no hemos pensado, ¿sabe? Hay cosas que no has pensado acerca de finanzas que Dios te va a dar. Hay cosas que no has pensado acerca de salud que Dios te va a mostrar. Hay cosas que no has pensado y no has visto acerca de tu matrimonio que Dios te lo va a mostrar. Dios me mostró a Erika antes de yo casarme y Dios me mostró su corazón, por eso me casé con ella. Dios me dijo, ella es así, así, así. Ahí estoy. No falló, Dios ha sido fiel. Otras cosas no me dijo que debió haberme dicho, pero lo que me dijo fue suficiente para que hoy cumplamos 22 años. Dios me habló de mis hijos antes de tenerlos, antes de estar casado. Dios me mostró a mis hijos. Dios me dijo que mis hijos cruzarían al otro lado para servirle a Él. Así que yo tengo esa expectativa. Yo sé que mis hijos cruzarán a otras naciones. Y en ellos arde eso. Por eso mis 3 hijos todos aprenden inglés. Mi hija ya habla inglés, está perfeccionando su inglés. Mi segundo hijo también está ahí. ¿Por qué? Porque ellos, en cada uno de ellos tiene ese ardor de ir a las naciones. Y Dios confirmó esa palabra que me la habló en la Argentina cuando tenía 24 años. Estando en Argentina, Dios me habló esta palabra y me dijo acerca de mis hijos. Y Pastor Ernesto el año pasado le habló una palabra a Gaby. Dijo, tú vas a predicar en el idioma inglés. Dios confirmará a través de los años lo que Él ha dicho. Y Él te irá guiando en el camino. Amén. ¿Cuántos están aquí confiando cada vez más en los planes de Dios? Ahora, si Dios te va a mostrar estas cosas, mire, que están en el corazón de Dios. Porque aquí necesitamos conocer es realmente lo que está en el corazón de Dios. No es lo que está en tu corazón, sino lo que está en el corazón. Eso que está en el corazón de Dios, Dios lo va a poner en tu corazón. Y si lo que está en el corazón de Dios, el Espíritu lo está poniendo en tu corazón, y eso es lo que tú abrazas, entonces tú vas a desear, vas a imaginar y vas a planear para cumplir los planes de Dios, para caminar en los planes de Dios. ¿Alguien se alegra con eso? Me gusta porque a veces estamos pidiendo lo que no tenemos, pero necesitamos orar lo que ya Dios nos concedió. Versículo 11 y 12. Por lo tanto dice que nadie puede conocer los pensamientos de una persona sino el espíritu de esa persona. De esa manera tampoco podemos conocer los pensamientos de Dios sino a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces mire qué interesante. El Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a hacer saber lo que Dios está pensando. Hay gente que está preocupada por lo que otros están pensando, pero tú deberías conocer lo que Dios está pensando acerca de esta situación. Si tú oyeras y conocieras lo que Dios está pensando, tú no te afanarías. Dios mío. ¿Alguien está oyendo bien aquí esta mañana? ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios? Si tú supieras lo que Dios está pensando de esa situación, tú no te preocuparías. Tú estarías tranquilo. Porque sabes que los planes son buenos. Y nosotros, declare esto conmigo, el verso 12, por favor. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas. Dios mío, yo lo quería gritar, pero tengo que guardar mi garganta para poder predicar los 2 servicios. Vamos, nosotros... Aleluya. Hermano Hagin decía que los creyentes principalmente no tienen problemas en su creer, tienen problemas en su hablar. Te voy a dar otra oportunidad para que declares la última parte de este versículo. Podemos.
Palabras son como la leña que enciende el fuego. Las palabras avivan tu fe y alimentan tu interior. Y tú tienes que declarar continuamente, en vez de decir, estoy esperando a una respuesta de Dios. No, tú debes decir, tengo el Espíritu Santo y yo puedo conocer lo maravilloso que ya Dios me ha regalado. No que me va a dar, sino que ya me ha regalado. Mire que dice, nos ha regalado. O sea que hay cosas que ya Dios te concedió. El tema no es pedir como un loro. El tema es que tomes tiempo en oración para oír por el Espíritu Santo lo que Dios ya te concedió. Cuando tú escuchas lo que Dios te concedió, fe brota en tu corazón. Por eso la fe, dice, es la convicción. La palabra original es la garantía, el testimonio. Entonces, ¿quién te da testimonio para que tengas seguridad de las cosas buenas que Dios tiene para ti? El Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo hay fe? Cuando tú aceptas lo que el Espíritu te da como testimonio. Te voy a dar un ejemplo. Yo estaba en el Transmilenio, mi esposa estaba embarazada, una mujer pasó, empujó, otro hombre pasó y me codeó. En una mano yo tenía mis libros, en otra mano trataba de sostener a mi esposa en un Transmilenio donde no le daban asiento. Y mientras yo estaba allí en esa situación, molesto, el Espíritu Santo me dijo, no estés molesto, debes gozarte porque el carro que tú necesitas, yo ya te lo di. Yo ya te lo concedí. Y eso me lo habló el Espíritu Santo. Esa mañana o mediodía, quizá mientras regresábamos de estudiar en Rema, y el Espíritu me dio ese testimonio, tuve certeza, convicción total. A partir de ahí empecé a alabar a Dios, a gozarme. Y cada vez que me codeaba en el Transmilenio decía, gracias Señor, porque tú me has dado un vehículo. Aleluya. No sé cuántos meses, pero nosotros nos graduamos, ¿sí? En diciembre y en abril más o menos, enero, febrero, marzo, abril, nosotros, o marzo o abril, creo que fueron como 3 o 4 meses después, estábamos estrenando nuestro primer carro. 3 meses. O sea, mire, Dios, el Espíritu Santo te habla. Y cuando el Espíritu Santo te habla y tú aceptas lo que el Espíritu te habla, necesito líquido. Cuando el Espíritu Santo te habla, tú aceptas lo que Él te dice. Y eso es fe. Cuando tú aceptas el testimonio de Dios. Así que dígale que está a su lado. Algo invisible está preparado. Amén. Eso nos dice la gracia. Que algo que no estás viendo en lo natural está. Que algo inesperado se va a manifestar. Oiga, a veces la gente se distrae con tanta facilidad. Si el servidor se está moviendo, déjelo que él haga lo que tiene que hacer. Usted concéntrese. El problema que tenemos hoy con las generaciones es una distracción impresionante. Algo inesperado, algo que tú no esperas, se va a manifestar. Ahora, esto es un poquito como, podría ser contradictorio. Porque ¿cómo es que es inesperado, pero yo tengo expectativa? O sea, es inesperado en cuanto a que las condiciones o circunstancias no me están señalando que va a pasar, pero el Espíritu Santo me está diciendo que algo va a suceder. ¿No le ha pasado eso? Pero el Espíritu Santo te dice, algo va a ocurrir en esta área. No sabes exactamente qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni en qué momento, ni a través de quién, pero el Espíritu Santo de ti. Tú puedes alabar y glorificar a Dios, aunque no sepas exactamente lo que va a suceder. Y cuando tú lo celebras de antemano, créeme, Dios lo trae a manifestación. La alabanza es la anticipación de las victorias que Dios tiene preparados para nosotros. Anticipamos, no esperamos a que resulten, anticipamos. Pero la gracia también me dice que hay algo imposible que Dios hará realidad en nuestras vidas. Aleluya, alguien goces en esta hora, porque hay algo que está en la imposibilidad. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La gracia hace lo imposible posible por el favor y el amor de Dios en nuestras vidas.
Mire, Isaías 43, 15, 16 dice, yo soy el Señor. ¿Alguien cree que Él es el Señor Todopoderoso? ¿Alguien cree que Él es el creador de todas las cosas? ¿El que creó el mar no puede abrir el mar? Hay gente que dice, yo no creo en que Israel cruzó el mar. No crees en Dios. No, ¿cómo? Eso no es posible. Bueno, entonces tampoco crees que Dios creó el mar. Y si no crees que Dios creó el mar, entonces ¿crees que el mar se creó cómo? ¿Que salió de dónde? Y si crees que el mar salió de la nada, entonces solo tenemos que esperar nada y que cualquier cosa pase. Pero no estamos aquí para ser víctimas de las circunstancias, estamos aquí para cumplir el plan de Dios en la tierra. Yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey, el rey de nuestras vidas. ¿Cuántos lo declaran a Él el rey de su corazón? Yo soy el Señor que abrió un camino. Escúchame, no te preocupes por lo que hoy ves imposible. Sigue creyendo, sigue hablando, sigue con expectativa, sigue caminando hacia adelante, hacia aquello que Dios te habló y te mostró, porque Él es el que abre un camino a través de los obstáculos. ¡Aló! Dios me dio una palabra acerca de mi matrimonio. Pero era imposible casarnos. Mi suegra se oponía, mi suegro se oponía, mi cuñado se oponía. Lo importante era que mi novia no se opusiera. Y estábamos los dos en acuerdo. Al principio se opuso cuando le propuse matrimonio, para que todos sepan todo lo que he tenido que pasar. Yo le propuse matrimonio y ella dijo no. Pero el que ama espera, porque el amor todo lo espera. Ella se vino a Bogotá a estudiar, pero yo esperé. Yo dije, Señor, ahí está, tú me dijiste que me iba a casar con ella, pero ella tiene su plan de ir a la universidad. Y yo dije, se la entrego, Señor. Y después se andaba detrás mío rogándome que nos casáramos. De hecho, ella dijo, nos casamos ya. Yo le dije, bueno, no teníamos dinero, yo no tenía trabajo. Y nos fuimos el 14 de diciembre y el 14 de enero nos estábamos casando. Dios abrió caminos, Dios movió al de las joyas, Dios movió al de los ramos, Dios movió al del buffet, Dios movió todo y nosotros pudimos hacer un matrimonio de los millones que necesitamos y no supimos cómo pasó. Dios tiene preparados y lo que hoy es un obstáculo, Dios lo usará para mostrar su gloria y su poder. Pero escúchame, tú tienes que caminar en la dirección correcta. Tú tienes que moverte en la dirección correcta. Dios te dijo que tú vas a liderar. Tú no puedes detenerte y a renunciar a tu liderazgo. Tú tienes que seguir caminando en tu liderazgo. Renunciar a tu liderazgo es decir, yo no creo que Dios cumple lo que Él me dijo. Si Dios te dijo, bendeciré tu matrimonio, toda familia será bendita en Cristo, y tú te divorcias, tú estás renunciando a creer que Dios va a cumplir esa palabra en tu matrimonio. Pero tú debes moverte en dirección de lo que Dios está hablando. Así que Dios dijo, marchen sobre las aguas. Tú tienes que caminar aunque veas lo imposible. Tú tienes que moverte aunque las circunstancias te digan que no va a suceder. Aunque te digan, yo no tengo lo suficiente para que acepte mi hoja de vida, tú igual tienes que ir y llevar la hoja de vida y creer el plan de Dios para ti. ¿Aló? Me dijo alguien, pero mira, yo estoy compitiendo, todos los demás tienen títulos, tienen especializaciones. Yo dije, tú lo vas a tomar por la gracia del Señor. Tú no compites en lo natural, tú lo vas a tomar en lo espiritual. Y esa persona concursó y llegó a ser jefe de su jefe. Escúcheme, no le estoy mintiendo. La pusieron de jefe a su jefe, que tenía especializaciones. Dios tiene planes para bendecirte en gran manera. ¿Alguien cree esta palabra?
Pero es cuando tú deseas y clamas, cuando tú imaginas una tierra de abundancia. Por eso Dios les dijo, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántas veces Dios les dijo a Israel eso? Se lo repitió una. ¿Sabe? Lo que Dios te está repitiendo es para que lo puedas imaginar, para que lo desees. ¿Sabe que Dios nos habla cosas que al principio no deseamos? Dios te dice algo y te ay, porque ni siquiera crees que puede suceder. Pero Dios te lo va a repetir hasta que sea un deseo en tu corazón, hasta que lo confieses y hasta que sea una determinación en tu vida. ¿Qué estás imaginando para este 2022? ¿Qué estás imaginando para tu futuro? ¿Qué estás imaginando para tus hijos? Digo, pastor, tengo miedo, mis hijos se van a descarriar. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás imaginando? Planea para avanzar este año 2022. No tomes decisiones para ir como el cangrejo. No tomes decisiones para ir hacia atrás. Toma decisiones para ir avanzando hacia adelante. Porque lo que Dios tiene no está atrás. Porque el milagro que Dios va a hacer no está dando un paso atrás, está dando un paso hacia adelante. Ahí es donde está el milagro. Ahí es donde está lo sobrenatural. Por eso cuando tú das un paso para hacer la voluntad de Dios, escúchame, Dios me dijo, quiero que me sirvas. Me llamaron al ministerio y yo le dije, no puedo abandonar a mi papá enfermo. Dios me dijo, yo me encargo. Así que dejé a mi papá. Mis tías me criticaron, mi familia me criticó por haber dejado a mi papá, pero yo di un paso adelante, no para atrás. Resultado, Dios se encargó de mi papá. Dios lo cuidó, Dios lo bendijo y luego Dios los trajo a Bogotá y Dios aquí los prosperó. Tú nunca vas a ver a Dios obrar. Lo imposible sucedió. Dime el bienestar. El bienestar que le hice a mi papá, hermana Leo, fue dejarlo. Cuando yo no dejo a las personas, yo les hago un daño, porque impido que sea Dios quien se encargue de las cosas. Y lo que era imposible, años pidiendo al Seguro Social que le dieran su pensión de invalidez, ocurrió después que yo dejé a mi papá. Ocurrió después que Dios los trajo aquí. ¿Sabe? Dios abrió caminos y un abogado que no podríamos haberlo pagado, dijo, yo me encargo del caso, yo sé cómo hacerlo. Tomó el caso y sacó eso. Y por eso mis papás pudieron vivir bendecidos económicamente. Fueron bendecidos. Dios hizo algo extraordinario. Vendimos la casa y una persona dijo, si ustedes me prestan dinero, yo les puedo pagar un interés. ¿Sabe qué? El interés era altísimo. Y gracias a ese interés altísimo y a la pensión con retroactividad que salió, mis papás fueron bendecidos y tuvieron finanzas más que nunca. ¿Cuándo? Cuando yo los dejé para ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que tú le estás haciendo bien a la gente en vez de seguir en la voluntad de Dios, siguiendo el deseo de las personas o el deseo de tus emociones? Y no te das cuenta que lo único que haces es causarte daño a ti y causarle daño a los demás. Porque atas a una persona a tu capacidad en vez de llevarla a la capacidad de Dios. ¿Aló? Esto no estaba en la agenda de la predicación, pero alguien aquí Dios le está hablando algo en especial. Dios se encarga de abrir los caminos que tú necesitarás en esta vida. Así que podemos llegar a la meta. No porque el año pasado no cumpliste un objetivo, tienes que renunciar a la planeación, tienes que renunciar a las metas. El año pasado hubo cosas de nuestro plan de trabajo de la iglesia que este año les dije, lo vamos a volver. Porque no llegamos a donde debíamos llegar, pero vamos a ponerlo, porque si Dios nos lo mostró, lo vamos a lograr. Así que vamos a seguir firmes creyendo por esto. Tú y yo podemos llegar a la meta porque Dios está con nosotros.
y podemos obtener el premio por medio de la gracia. Ahora mire qué interesante. La Biblia dice que los judíos no alcanzaron por la ley lo que nosotros, que no buscábamos, lo alcanzamos por la gracia y por la fe. Tremendo. ¿Qué buscaban los judíos? La justicia de la ley. No pudieron alcanzar la justicia porque lo trataron de lograr a través de sus fuerzas, su capacidad. Por eso dice que queriendo la justicia de Dios, no se sujetaron a la de Dios, sino a la suya propia. Caminaron en su legalismo y religiosidad. Legalismo es cuando tú crees que tú puedes lograrlo para ser aprobado por Dios y para tener la aceptación de los demás. Eso es legalismo. Para sentirte bien contigo mismo, ¿sabe? Hay gente que trabaja duro en la vida, no porque es diligente, sino porque tiene una imperiosa necesidad de ser importante. Tú ves a gente que le da al gimnasio impresionante. Tú dices, uy, qué disciplina, cómo los admiro. ¿No sabe qué? Detrás de muchas de esas personas, lo único que hay es una imperiosa necesidad de admiración. Y entonces buscan algo externo para poder lograr lo que es un vacío y una necesidad de su interior. Ahora eso no es un ánimo para que usted no haga ejercicio, amigo. Le vi la cara. Sin vergüenza. Legalismo es cuando hacemos cosas para ser admirados. ¿No hacían eso los fariseos? ¿Oraban para qué? Para ser vistos. Eso es legalismo. Eso es religión. Y hay gente que cumple solo para llegar a un éxito, para ser admirados y respetados por el éxito. Tú y yo no necesitamos eso porque tú y yo somos aprobados y aceptos delante de Dios. Entonces hay gente que esconde detrás de su esfuerzo, su perseverancia y su lucha solamente el lograr algo para que les digan felicitaciones. Ahora sí te voy a amar, pero tú y yo no somos amados por éxitos ni por logros. Tú y yo somos amados porque Él es amor y porque Él nos deseó, nos planeó y Él nos hizo para Él. Eso es suficiente. Y aún en nuestra caída, Él nos deseó y nos amó. Aún estando muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Entonces dígale que está a su lado, si Él murió por nosotros, ¿cómo no cumplirá? ¿Cómo no abrirá caminos? ¿Cómo no abrirá puertas para que tú avances en su propósito? Si ya lo cumplió en Cristo, todo el plan imposible de cumplirse se cumplió en Cristo, ¿cómo no cumplirá lo que tiene para ti? Si lo que era imposible para los hombres, resucitarlo de los muertos, se cumplió y hoy está sentado a la diestra, ¿cómo no te dará todas las cosas que tú necesitas? Pero debemos acercarnos a Dios para buscarla en fe, aceptando que es por gracia. ¿Ok? Y si es por gracia, entonces ya no es por obras. Ojo con esto ahí, yo quiero que lo escriba. Por obras no significa que usted anula las obras. Por indica el medio, pero no es por obras, sino es para las obras. Ojo, las obras no son para alcanzar la gracia, sino la gracia que Dios nos da para que hagamos sus obras. Entonces pensar que yo tengo la gracia, entonces no hago nada y soy un cristiano flojo, indisciplinado, irresponsable y no me muevo, estoy equivocando la gracia. Estoy entendiendo mal la gracia. ¿Ok? Gracia es que recibo amor, aceptación, santidad, justicia. Recibo todos los medios y recursos de Dios, aunque no lo merezco. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir en justicia. Para que yo pueda caminar en su voluntad y pueda caminar y cumplir su propósito en la tierra. ¿Alguien aquí cree que Dios nos da la gracia y la capacidad para cumplir su propósito en la tierra? Mire, Romanos 3, 23, 24 dice, pues todos hemos pecado. ¿Cuántos hemos pecado? O sea, ¿cuántos podemos alcanzar la meta? Ninguno. ¿Quién puede alcanzar la meta de agradar a Dios? Ninguno. Nadie puede alcanzar la meta. ¿Okay? Si nadie puede alcanzar la meta,
que Dios estableció. Ojo, porque no es la meta tuya, sino es la meta gloriosa que Dios ha establecido. Sin embargo, alguien declare esto conmigo, por favor. Sin embargo, en su gracia. ¿Cómo es que funciona? Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Tú has sido liberado por la gracia de Dios para alcanzar la meta. Oh, aleluya. Vamos, toca a tu vecino y dile: Dios ya te liberó para que alcances la meta. ¿Alguien está oyendo aquí? Vamos. Quiero que levantes tu mirada y sonrías esta mañana y te alegres y te goces en el Señor. Dios ya te liberó para que avances. No te hagas esclavo, no te ates a las circunstancias de este mundo. Dios ya te liberó para que avances, para que alcances la meta. Por lo tanto, el peso y el pecado, esas cargas, esa culpa, esas heridas de lo que fulano hizo y no hizo. ¿Yo por qué tengo que depender de que fulano haga o no haga si Cristo ya hizo todo por mí? Cristo no dependía de los hombres, dependía del Padre. Por eso cuando le dieron la espalda y se fueron, Él no se hirió. Hay gente que de todo se hiere. ¿Sabe por qué te hieres tanto? Porque tú, en vez de confiar en Dios, estás esperando la respuesta de los hombres. Estás mal, amigo, no estás entendiendo la gracia. Yo no soy pastor para que tú esperes en mí. Yo soy pastor para que tú aprendas a esperar en Dios. Yo no estoy aquí para que tú creas que yo soy el que vine a resolver tus situaciones. No tengo esa habilidad. Pero yo estoy aquí para mostrarte a un Dios que tiene todo el poder y que hizo lo suficiente para que tú seas levantado. Aleluya. Por lo tanto, ese pecado y cargas que nos impiden correr, esa decepción, ¿qué te impide correr? La culpa. ¿Qué te impide correr? La decepción. ¿Qué te impide correr? Las heridas. ¿Qué te impide avanzar? La baja estima. El yo no puedo, yo no valgo, yo no tengo, no me alcanza. Eso te impide avanzar. Eso te impide ir más rápido. Tú podrías ir más rápido este año 2022. Si te abrazas a la gracia y crees en libertad. Tú has sido liberado para avanzar y lograr la meta en Dios. Y para eso tú fuiste alcanzado por la gracia de Dios. Tú no fuiste alcanzado por Dios para quedarte mediocre. Tú fuiste alcanzado por Dios para perfeccionarte. Para llegar a niveles más altos. Para vivir una vida más digna. Y eso no significa que usted vive en un mejor barrio, ni que usa mejores marcas. Porque hay multimillonarios, la gente más millonaria de este mundo, que no usa marcas en su ropa. Entonces no necesitas usar marcas para sentirte que eres más importante. No necesitas una mejor marca de celular. Yo llevo toda mi historia, la historia de los celulares, que gente me dice: uy, pastor, con ese celular no necesito algo más. Mis hijos me dicen: papá, tú deberías tener un celular, deberías tener el tal. El mío ya no se puede actualizar. Me dijeron: ay, papá, 1 de enero tu celular ya no se va a volver a actualizar. No me preocupa eso. ¿Aló? Hay gente que se preocupa por la actualización de su equipo y no se preocupa por estar actualizado en su mente y en su corazón. Yo tengo que estar actualizado en la fe, actualizado en el avivamiento, actualizado en la visión. Dile que está a tu lado: actualízate para hacer cumbre y cumplir los planes de Dios en la tierra. ¿Aló? Así que hay gente que tiene equipos actualizados y una mente desactualizada. Unas emociones que todavía están en el pasado, en las heridas y en lo que sucedió y en lo que me hizo fulano. Yo no vuelvo a ninguna iglesia porque en la iglesia tal. Esa gente que no se ha actualizado. Cuando tú actualizas el antivirus
actualiza el programa y limpia todo lo que no debería estar allí. Tú necesitas ser limpiado de manera diaria, permanente y continua para caminar limpio y libre hacia adelante. Así que déjame decirte rápidamente, número 1, Dios quiere que desees cosas buenas. Ahora, ojo, Dios no anula tus deseos. Dios alimenta tus deseos. Entonces vamos a ponerle orden a las ideas. Dios no murió para cumplir tus deseos. Dios murió para crear los deseos correctos en ti. Dios murió para restaurar tus deseos. Porque cuando el hombre cayó por darle preeminencia a sus sentidos y a su codicia. Ojo, ¿qué fue lo que llevó al hombre a la perdición? Los deseos. Entonces, ¿cumplirá Dios todos tus deseos? Tus deseos te llevan a la perdición. Entonces, lo que Dios dijo, te matará, Eva dijo que era codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable, ¿qué significa codiciable? Deseable de manera intensa, hasta el punto que te controla. El tipo, no me pude controlar. Eso es porque tú alimentas malos deseos. ¿Podías controlarlo? Sí, desde que empezó. Los mismos deseos malos estaban en Caín. Y Dios le dijo, Caín, ¿por qué estás desalentado? Si haces bien, tú serías enaltecido. Pero si hicieres mal, si tú no haces bien las cosas, porque no confías, el pecado está a la puerta. Pero con todo, mire la revelación de gracia de Dios. Aunque el pecado y la tentación estén frente a ti porque tú estás desalentado, escúchame, Satanás nunca te tentará cuando tú estés animado y motivado en Dios, pero él te está esperando que tú bajes la guardia, que tú te desanimes, que tú te decaigas porque el hermano fue bendecido, que tú te decaigas porque te fue mal en algo. Satanás está esperando que tú bajes la guardia y bajes los brazos porque algo salió mal para entrarte en tentación. Pero con todo, a ti será su deseo. Mire qué palabra. Con todo y esto, tú tienes la capacidad de poder decidir y controlar esas emociones, esas imaginaciones. No se imaginaba Caín que si desaparecía Abel, él sería el número 1. ¿Se da cuenta que la única estrategia del chismoso para ser bueno es eliminar al que es mejor que él? El chisme es un intento de asesinato. El chisme es querer eliminar al contendor, descalificarlo. ¿O no fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho, no comáis. Ah, es que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos sus ojos. Elimina al contendor hablando mal de él. El chisme lo creó el diablo. Cuando tú estás hablando mal de los demás porque te da rabia no tener lo que ellos tienen, tú estás en el camino del diablo. Pero Dios no puede cumplir sus propósitos si tú vas en caminos de la carne. Tú necesitas creer que Dios abrirá caminos para ti. Que Dios te tiene a ti en sus afectos.
Voy a usar esta ilustración particular. Jugábamos parqués el día de ayer con mis hijos. Gabriela, Juan Felipe y yo. Y es difícil que me ganen en parqués, ¿sabes? De hecho, es difícil que me ganen en cualquier cosa. Inténtalo. Y yo estoy ahí, salen par. Y Gabriela me mira y dice, este señor. Me hacen la encerrona entre los dos. Y ya le va a llegar la ficha. Esperémoslo para matarlo. Y estoy ahí, ¿cierto? A 4 números de que cualquiera de los dos me coma. Votan el dado, no le sale el 4. Voto yo y me sale el número que me vota el seguro. Y me miran y me dicen, ¿está, señor? Yo le digo, soy muy favorecido. Soy bendecido. Y Juan Felipe le habían matado varias fichas y me dice, qué mala suerte tengo yo. Yo le dije, podrías creer otra cosa diferente. Y empezó a decir, soy favorecido. Soy favorecido. Dile que está a tu lado, aprende a jugar y a lanzar los dados con fe. Aprende a tener confianza aunque el enemigo te encierre y te haga creer que vas a perder. Dios lanzará los dados por ti y tu dado será el ganador, saldrá el número y aunque caigas en medio, Dios igual te guardará. Finalmente lo lograron, me mataron la ficha. Escúchame lo que sucedió. Estaban felices, se rieron. Doble 6. Saqué 6, otro par, adelanté, 2 turnos más y estaba en el mismo lugar donde ellos me mataron. 2 turnos más. Parece un juego, pero la vida es un tablero, amigo. Donde hay más que fichas, está tu vida ahí. Y tú tienes que aprender que Dios juega a tu favor. Pero tú tienes que tener buenos deseos. Porque yo solo quería ganar y ellos querían matarme. ¿Entiendes? Mi plan era llegar a la meta. El plan de ellos, hay 2 tipos de personas en la vida. Los que quieren llegar a la meta y los que solo viven para tratar de impedirle a otros llegar a su meta. Hay 2 tipos de predicadores. Usted tiene que elegir a quién va a oír. Los que predican vida, bendición, y los que predican solo para criticar lo que ellos creen que no deberían predicar. Pero la gracia nos enseña a estar a favor y no en contra. De lo único que estamos en contra es del pecado, de lo malo y todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Aló? Alguien levante su mano y diga, yo voy a caminar en el favor y la gracia de Dios, deseando cosas buenas. Dios no quiere anular tus deseos, Dios quiere es limpiar tus malos deseos. Lo que Dios quiere es guiar tus emociones, porque tú no puedes ser guiado por emociones, entiéndeme. Porque si eres guiado por emociones como Eva vas a fracasar. Entonces hay gente que es guiado por emociones y va al golpe, va a la caída. Satanás lo está llevando para hacerlo caer. Porque ¿sabe qué? Satanás es el envidioso número 1 de la existencia. Y él envidia tu lugar, porque el lugar que tú tienes es el lugar que él quiso tener. Le bailo al diablo en esta mañana porque tengo el lugar en la gracia de Dios que Él quiso tener con malicia, pero Dios me lo concedió por la gracia de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Los hijos de Dios tenemos que aprender a hacer baile en presencia del enemigo y a gozarnos en medio de las circunstancias. Ahora, ojo, porque Él produce en nosotros. Mire qué es lo que hace Dios. No dice que Dios viene a
a quitar tus emociones. Dios viene a producir los deseos de Dios. El Espíritu Santo viene a producir los deseos que hay en el corazón del Padre. ¿No deberían los hijos tener los mismos deseos que hay en el corazón del Padre? Es más, ¿no terminan los hijos deseando las mismas cosas que desean los padres? Ojo con lo que voy a decir aquí. Los deseos de vuestro padre, el diablo, ustedes quieren hacer, dijo Jesús. O vives en los deseos de Dios, o vivirás en los deseos del diablo. Hay gente que dice, pero yo no entiendo por qué me va mal. Los deseos. Ahora, el diablo ya no es tu padre, y entonces ¿por qué quieres cumplir sus deseos? Cuando dices una mentira, ¿el deseo de quién estás cumpliendo? ¿El de Dios o el del diablo? ¿No es el diablo padre de mentira? Entonces satisfaces los deseos de quién? Del diablo, del enemigo de Dios. Cuando estás en adulterio, ¿los deseos de quién estás cumpliendo? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seas fiel a tu esposa. ¿Cuál es el deseo del diablo? Que le dañes el corazón a tu esposa. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Qué deseos van a ganar en ti? Depende de la decisión que tomes de renunciar a los deseos de la carne para someterte a los deseos del Espíritu. Solo voy a decirte esta mañana que la única manera en que tú vas a ganar es siguiendo los deseos del Espíritu. Ahora, abre tu Biblia, por favor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 al 12. Voy a leer la versión TLA. ¿A alguien le está gustando este tema para este año? ¿Seguimos enseñando esto cada domingo? Voy llegando como al 15% de la enseñanza. Pero hoy vamos a quedarnos con este punto, deseos. Nos vamos a ir aquí claros para definir que en el 2022 tenemos que alinear nuestros deseos. Tenemos que permitir que Dios limpie nuestros deseos. Por esto oramos siempre. Escríbalo ahí, yo debo orar por deseos. Yo debo orar y pedir al Espíritu Santo que elimine, ¿verdad?, deseos incorrectos y que produzca en mí los deseos que hay en el corazón del Padre. Porque Él produce en nosotros el querer como Él hacer. Entonces, ¿podrás tú hacer la voluntad de Dios si no lo quieres? No. ¿Te va a obligar Dios, Brian? No. Pero el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón para que tú lo quieras. Pero, ¿qué sucede si tú lo pides y oras? Si tú dices, Señor, que se cumpla tu propósito y plan en mí, no entrará el Espíritu Santo de manera inmediata y empezará a producir en ti los deseos de la voluntad de Dios. De manera inmediata, el Espíritu Santo va a empezar a obrar. Oramos, le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos. ¿Cuántos aquí han sido elegidos por Dios? Para formar parte de su pueblo o ser dignos. También le pedimos, mire esta parte aquí, que es la que queremos ver. También le pedimos que con su poder, ¿con qué? Con su poder, cumpla todo lo bueno que ustedes desean. Wow, esto me pareció tremendo. Esto me bendijo a mí. Porque Dios usa su poder. Escúchame. Dios usa su poder para cumplir todas las cosas buenas que tú deseas. Te lo voy a volver a decir. Dios usará su poder
para cumplir todas las cosas buenas que tú deseas. Aleluya. Dile que está a tu lado, vamos, ánimo, sonríe, ten expectativas de la vida. Dios te dará el poder. Es interesante. ¿Puedes tener fe de algo que no deseas? No. Entonces vino alguien y dijo, Señor, clamó a él. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Usted sabe por qué hay gente que no prospera? Es muy curioso lo que voy a decir, pero hay gente que no quiere prosperar. Yo lo sé porque yo era uno. Un día yo no quería prosperar. Pastor, ¿cómo es que usted no quería prosperar? Yo solo criticaba la prosperidad. Lo que tú criticas, tú no deseas. Y lo que tú no deseas, tú nunca tendrás fe para alcanzar. Así que ten cuidado con lo que criticas. Por eso hay tantos cristianos. Hay gente que no es sanada porque critica sanidad. Hay gente que no obtiene nada porque critican confesar, declarar, hablar la palabra. Eso ya no existe, eso no funciona. Pues nunca van a obtener algo por fe. Ahora dice, y complete, porque el que empezó la obra. ¿Alguien aquí vio a Dios empezar una obra? Si Dios empezó algo, voy a predicar a hermana Leo, que me cae muy bien y está muy animada esta mañana. Además, cumplió años el día viernes. Hermana Leo, Dios dijo, pasemos al otro lado. Dios quiere que pases al otro lado. Al otro lado hay una tierra de milagros y cosas sobrenaturales. Al otro lado Dios quiere liberar gente a través de ti. Pasemos al otro lado. Vamos a servir juntos. Vamos a hacer milagros para papá, dijo Jesús. Pero cuando iban en el camino, Satanás le dio envidia. Porque siempre que Dios va a hacer algo bueno contigo, el envidioso del diablo aparece. Y les levantó una tormenta. ¿Sabe por qué digo que era el diablo el que levantó la tormenta? Porque Jesús reprendió la tormenta. Ahora mire, dos cosas, cuando lo estudia ahí, dos palabras usó Jesús. La primera se llama reprender, pero el original significa como humillar. La palabra reprender ahí es como humillar, como darle una palabra para aplastar, ¿sí? Y luego dio otra palabra y dijo calma. Entonces, al viento que levantaba las aguas le pegó una reprimenda, pero a las aguas les dijo calma. O sea, las aguas no tenían la culpa. Era el viento que Satanás estaba soplando para levantar las aguas. Y hay gente, hermano, que tiene que identificar qué es lo que está produciendo las cosas y reprenderlas. Pero a las cosas hay que hablarles vida. Hay que hablarles bendición. Hay que hablarles paz y gozo. Entonces, si mi esposa se levanta, yo no debo reprender y humillar a mi esposa. Debo reprender al diablo y decirle a mi esposa, calma. Hay gente que hace lo contrario. Le pega una reprimenda a la esposa y al diablo le dice, ay. ¿Alguien está entendiendo esto? Pero el que te dijo, pasemos al otro lado, no se va a asegurar de que cuando el enemigo se interponga, él estará allí contigo para darte autoridad, para darte confianza y ayudarte a superar eso para que lo logres. El que te invitó a una meta caminará contigo para que sobrepongas todo obstáculo hasta que llegues a la meta. Porque cumplirá el propósito contigo. ¿Alguien se goza esta mañana aquí?
Diga conmigo, el que te llamó, el que te puso una meta, el que te alcanzó, usará su poder para cumplir todo lo bueno que tú deseas en Dios. Y Él completará, vamos, díselo, completará lo que ha empezado a hacer en ti. De este modo, mire que dice, ustedes honrarán. ¿De ese modo qué? Honrarán a Jesucristo. Tú honras a Dios no cuando no cumples. Tú no honras a Dios cuando renuncias. Tú no honras a Dios cuando das la espalda. Tú no honras a Dios cuando te quedas en el camino, desanimado, criticando y desalentado. Tú honras a Dios cuando pasas el obstáculo y aquello que Dios te dijo que haría contigo, tú sigues adelante hasta que ves cómo Dios completa lo que Él habló contigo. Tú honras a Dios. Eso es glorificar a Dios. Dios es honrado cuando los deseos se convierten en buenos frutos. Pero hay algo en la mitad. ¿Qué palabra le pondrías tú en la mitad? Deseos, buenos frutos. ¿Qué le pondrías en la mitad? Lo que vaya a decir, dígalo fuerte para que lo entienda. Fe. Acción. Dios convertirá tus deseos en acciones que produzcan buenos frutos. Por eso le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué deberían hacer? Reprender a la tormenta y seguir avanzando. Pero ellos se quedaron allí atemorizados y el temor paraliza. Entonces hay gente que tiene buenos deseos, pero tiene miedo de no lograrlos. Por eso no hacen nada. No actúan, porque tienen miedo de fracasar. ¿Usted sabe el miedo que me dio a mí comprar ese terreno? Y pensar si íbamos a poder pagar la cuota. A mí me dio miedo. ¿O no? Que no le va a dar miedo comprar un terreno de 800 millones de pesos. ¿O no tienes dinero para eso? Pero lo hicimos. Porque Dios está con nosotros. Y lo que deseamos no es por egoísmo, no es por orgullo, no es para jactancia. Lo que estamos deseando es para honrar, glorificar a Dios, cumplir un propósito y servir con excelencia. Dios se ha encargado de bendecirnos hasta hoy. Dios no te dejará tirado en el camino. Dios no te dejará avergonzado. Cuando lo que tú estás deseando es para bendecirlo y honrarlo a Él. ¿Alguien se goza esta mañana? Vamos a terminar con Gálatas 5, 16 al 17. Dios es honrado cuando los deseos se convierten en obras, acciones que traen buenos frutos. La gracia no es para esperar que Dios obre. La gracia es creer que Dios obra en ti y te da la capacidad para que tú hagas lo correcto, con los deseos correctos. Él pone a disposición su poder. ¿No se emociona usted saber que Dios le dará todo el poder para lograrlo? Aleluya. Dios te va a dar el poder para lograr lo que tú estás deseando en Dios. Solo asegúrate que tus deseos no son egoístas. Las redes sociales están llenas de filosofía antidios. El día de antier, una joven de la iglesia que lleva poco tiempo más o menos de congregarse con nosotros, le dio un me gusta a mis publicaciones y suelo mirar quiénes son las personas que le dan me gusta a mis publicaciones. Así que cuando fui a mirar quién era el nombre, vi la imagen, corroboré que era esta joven de la iglesia. Pero cuando veo su perfil, ¿sí? Encontré en su perfil el logo de los hippies, la cruz quebrada invertida. Y yo dije, ¿tenemos un satanista infiltrado aquí o qué es? Es una broma. Y la frase que las personas ponen ahí en su perfil decía amor propio.
Yo dije, wow, el símbolo de anticristo y una declaración humanista, amor propio. Así que le escribo al joven y le digo, oye, me tienes confundido. Yo sé que eres una joven de la iglesia, sé que conoces al Señor hace tiempo, pero no entiendo por qué tienes una imagen donde la cruz de Cristo está quebrada hacia atrás. Es el símbolo de los hippies que dice sexo libre, aborto libre, una vida desordenada, una vida sin Dios. ¿Cómo tú la tienes ahí en tu perfil? Ay, pastor, yo pensé que era el símbolo de la paz. ¿Sabe por qué? Porque la gente solo copia cosas, pero no mira lo que las cosas están alrededor. Entonces, amor propio, pastor, pero es que uno tiene que amarse a sí mismo. No, la Biblia dice, tienes que negarte a ti mismo. ¿Cuántos cristianos viven en el engaño de amarse a sí mismos? ¿Dónde está la Biblia que debemos amarnos a nosotros mismos? ¿De dónde se lo inventan? ¡Ah! Los maliciosos del mundo que tomaron fuera de contexto frases de la Biblia para justificar sus malos deseos. Mientras hablábamos con alguien, vino esa persona con una total certeza y convicción de que estaba diciendo algo bueno. Dijo, para uno poder hacerle bien a los demás, mire, yo le digo a la gente, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Porque si yo no estoy bien, no puedo ayudar a nadie. ¿What? Por eso hay gente que es ciega, ni siquiera puede ver cuál es la necesidad del otro. ¿Sabe? Y justifica esas cosas. Pero tú y yo somos amados de Dios. ¿Tú sabes por qué no necesitas amarte, Mansur? Porque ya hay alguien que te amó con amor eterno. Pastor, pero la Biblia le dice como a ti mismo. Sí, amigo, se llama ley. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que deseas para ti, ley real, ley de oro, deberías desearlo para el otro. Todo lo bueno que quieres para ti, deberías desearlo para el otro. Pero eso es ley. Eso es en la carne. Pero en el espíritu podemos amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. Falta tanta revelación, Dios mío. Okay. Vamos a leer el texto para terminar. Por eso les digo, dejen, vamos, sacuda al que está a su lado y dígale, deja. Rafa, no eres tú el que lo tiene que lograr. Solo deja que Dios trabaje en ti. Gente que va ahí dándole. Yo lo tengo que lograr. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, ¿cuál es el enemigo ahí para que usted cumpla los planes y propósitos de Dios? No se dejarán llevar por los impulsos, en su Biblia Reina Valera, por sus deseos. Verso número 17. La naturaleza de pecado, de la cual Dios ya nos hizo libres, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Solo hacer el mal. Entonces, ¿podemos seguir nuestros deseos humanos naturales? No. Porque muchos de ellos lo que quieren es hacer mal. Ahora, fíjese, Dios dice, yo quiero producir en ti deseos correctos. Deja que el Espíritu produzca en ti los deseos correctos. Entonces, la vida aquí humana, natural, la crianza y la educación y lo que hemos aprendido en la vida va a sacar deseos malos. Pero nosotros tenemos que morir a ellos
Por eso, si te amas a ti mismo. Ahora, ¿la gente ama a los demás o se ama a sí mismo? ¿Crees que es sensato que Dios le diga, oye, ámate a ti mismo? Si la gente no vive sino amándose a sí mismo. La gente no vive sino queriendo que se haga lo que ellos desean y lo que ellos quieren, complaciendo sus deseos. La gente solo se ama a sí mismo. Ay, pero vea que se hace daño. Que no sepa qué es lo bueno para él es otra cosa. Pero ellos están buscando complacer lo que ellos creen que los hará felices. Pero están amándose a sí mismos. Pero Dios dice que renuncies a eso que crees que es tuyo para darle lugar al Espíritu. El Espíritu, vamos, alguien declara esto conmigo. El Espíritu nos da deseos. Aleluya. Mire, voy a poner un ejemplo aquí. Yo digo, esta vieja no la quiero ver ni en pintura. Viene el Espíritu Santo, si yo me rindo a Él, me dará deseos que van a aplastar estos deseos que quieren oponerse a la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, deseos carnales se oponen al plan de Dios. Deseos. Pero el Espíritu Santo produce deseos que resisten esos malos deseos. Estas dos fuerzas, mire, escríbalo ahí. Deseos son ¿qué? Fuerzas. Hay gente que dice, pues yo estoy débil. Amigo, alimenta bien sus deseos. Deseos son fuerzas. Es que no pude decir que no, porque uno no ha hecho sino alimentar sus deseos. Se le vuelve una ¿qué? Una fuerza que usted no puede contener. ¿Aló? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas, pero no para ahí, 18 para terminar. Pero, me gusta. ¿Cuándo tú eres libre? Cuando el Espíritu te guía, entonces ya no estás atado a que toca, que hay, que la ley, que esto, que si hizo bueno, que hizo malo. El Espíritu te enseñará lo bueno, te producirá deseos buenos, te dará fuerza, te dará poder para llevar a cabo todo el plan y la voluntad de Dios. Ponte de pie, este año 2022, tú puedes alcanzar los planes de Dios. Porque los planes de Dios son planes de bien y no de mal. El plan de Dios es lo bueno. El plan de Dios son cosas maravillosas que ya nos ha regalado. Cosas maravillosas. Entonces, Leito, hay gente que lleva años diciendo, pero yo, tanto que le he pedido al Señor. Pero yo, tanto que he ido a la iglesia. O, vea a fulano, tanto que ha ido a la iglesia, vea, no le pasa nada. Porque hay gente que está en la iglesia, pero sus deseos siguen en el mundo. Entonces, escucha el plan de Dios, escucha el propósito de Dios. Escucha lo que Dios tiene bueno para su vida, pero nunca lo logra. ¿Por qué nunca lo logra? Porque sus deseos son rebeldes, van por otro lado. Entonces Dios dice, deja que el Espíritu Santo se haga cargo de tus deseos. Él no viene para anular tus deseos. Él viene para darte una fuerza que se oponga a todo lo malo que viene dentro de ti. Pastor, entonces usted que ya es Saiyajin espiritual. Gracias, pastor. Entonces usted no tiene malos deseos, ¿verdad? Sí, amigo. Mientras esté en esta tierra, Pablo, que era un verdadero Saiyajin espiritual, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De este deseo pecaminoso. Con la mente quiero hacer lo bueno, pero hay una ley en mi carne que me arrastra. Romanos 8:1.
pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios nos da esa capacidad. No es que no hay malos deseos, es que el Espíritu nos da la fuerza para vencerlos siempre, para mantenerlos allí en sujeción a Cristo, para que podamos cumplir el plan de Dios. Levanta tus manos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Una iglesia que va a avanzar, una iglesia que no se va a quedar derrotada en el pasado, una iglesia que no se va a quedar derrotada en los errores, debilidades y deficiencias, ni en las excusas de lo que no se puede. Una iglesia que entiende que Dios tiene planes maravillosos, planes de victoria, y que el Señor va a cumplir esos planes, pero que necesita producir nuevos deseos, nuevos pensamientos, nueva imaginación y nuevos planes y determinaciones en la vida de nosotros, para que, conociendo la voluntad de Dios, caminemos en ella y podamos lograr lo que Dios ha establecido para nosotros en la tierra. Extienda tus manos a Él, extiende tus manos a Él y Espíritu Santo, toma mi vida, toma mis deseos, toma mis pensamientos. Permito que trabajes en mí, y la obra que empezaste la perfecciones. Tú abrirás puertas y caminos para mí. Me darás la fuerza y capacidad para lograr y cumplir, llevar a cabo todos los deseos de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conectado con CDA Nuestra Casa y la Palabra de Dios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal @CDA Mi Casa y puedas darle like a este video, a esta enseñanza, y también activar la campana de las notificaciones para que estés atento a nuevas enseñanzas. Compártelo en tus redes sociales para que otros también sean edificados, porque juntos somos más.